Bueno, buenas tardes nuevamente, que el Señor los bendiga a todos, esperando que se encuentren muy bien en este día santo, ¿verdad? Que el Señor estableció desde el principio de la creación para nosotros. Dice su palabra que Él estableció el día de reposo a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo, ¿verdad? Él lo estableció para que nosotros como creación reconozcamos quién fue el que hizo el cielo, la tierra, los mares, el universo, y porque Él sabía que teníamos que, que reposar un día. Él conoce Él conoce cómo nos hizo, conoce nuestros cuerpos, porque Él fue el que nos hizo. Entonces Él sabe que también necesitamos un día para estar en comunión con Él, para eh, hacer el bien a nuestro prójimo, eh, para meditar en su palabra, para pasar en familia, para disfrutar en familia eh, y, 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 y en obediencia al mandamiento que el Señor Jesús hace como resumen que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿verdad? Y también a tu prójimo como a ti mismo, a ese mandamiento. Entonces le damos la honra y la gloria a nuestro Dios y a nuestro Señor y vamos a poner en sus manos este ratito que vamos a tener de compartir con el Señor. Así que vamos a orar. Padre bueno, Padre santo, bendito seas y alabado sea tu santo nombre. Nuevamente, muchas gracias, Señor, porque hoy nos permitiste amanecer cuando muchos hoy no amanecieron. Gracias, Señor, porque hoy en conocimiento podemos celebrar, Señor, el séptimo día que tú estableciste. Y no celebramos otro día, Señor, que esté fuera de tu palabra, porque este fue el que tú estableciste, Señor, aunque el mundo y las doctrinas han ido cambiando, lo sabemos que por medio de la profecía eso se iba a dar. Como dice en el libro de Daniel, intentarán cambiar la ley y los tiempos. Pero aquí estamos, Señor, y te damos honra y gloria todos los días, Señor, pero también sabemos que tú separaste un día especial, porque tú quieres que te adoremos todos los días, ese es el ideal, y también en el día especial que tú estableciste. Así que te damos las gracias porque aquí estamos en armonía, todos nuestros hermanos. Ponemos en tus manos a las familias que están aquí representadas y ponemos en tus manos este ratito, esta tarde que vamos a hablar de ti, Señor, porque esto se trata de ti. Tú ocupas el primer lugar. Todo se somete ante ti porque tú creaste todo, el cielo, la tierra y los mares, y lo visible e invisible. Y reconocemos, Señor, tu majestad, tu dominio, tu soberanía. Reconocemos tu poder, Señor, y en tus manos está la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el conocimiento, todo lo sabes, Señor. Gracias, Señor, porque como también leímos el miércoles, tú nos has amado con amor eterno, como está en el libro de Isaías, Señor. Así que te damos la honra y la gloria porque tú fuiste quien nos separó. Por eso que tú llamas santos a aquellos, Señor, que tú vas separando para ti, Señor. Y no como dicen otras doctrinas que santos lo que tienen, los que tienen en un pedestal, en un lugar alto de yeso o de piedra. Sabemos que tú, Señor, has trabajado en nuestros corazones y sigues haciéndolo y te pedimos que no abandones la obra de tus manos, como dice el salmista, que tu misericordia es para siempre y que tú vas a completar tu obra en nosotros. Gracias nuevamente te damos y te pedimos que canceles toda obra del mal, toda artimaña del diablo en contra nuestra, por lo que vayamos a conversar hoy, toda represalia, Señor. Gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de todos nosotros y de nuestras familias mientras estamos aquí, Señor, decidiendo honrarte y glorificarte en amor, Señor, porque es así como se logra obedecerte solamente en amor, Señor. Y recordar lo que dice Juan 6:26, que no te seguimos por los panes ni los peces, te seguimos porque tú eres Dios, el único Dios. Y gracias te damos por haber muerto en la cruz por nosotros, Señor Jesús. Gracias porque en ese momento donde estabas tú ahí solito, Señor, sufriendo, pudiste, Señor, haberte bajado de la cruz, pudiste haber detenido absolutamente todo, pero no lo hiciste por amor a nosotros. Gracias porque pensaste en cada uno de nosotros en ese momento y porque derramaste tu sangre preciosa como propiciación, como sustitución por nosotros, porque nosotros éramos los que teníamos que recibir el juicio y el castigo. Gracias, Señor, y nos cubrimos con tu sangre preciosa y bendita
En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de pasar a la alabanza, quisiera compartirles un pequeño salmo que a mí en lo personal me gusta mucho. Es el Salmo 27, 27:1, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién vamos a temer? ¿Quién nos va a atemorizar si nuestro socorro viene del Creador del cielo, de la tierra y de los mares? A veces, como seres humanos, fallamos en nuestro pensamiento y nos sentimos solos, pero cuando leemos su palabra, entendemos que Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege, y ¿quién contra Él? Nadie. Es por eso que nosotros guardamos su palabra para que cuando llegan los momentos difíciles, es como una cuenta bancaria, ¿verdad? Uno va echando de su palabra, y cuando llegan los momentos difíciles saca de esa cuenta, sacamos su palabra. Por eso es importante guardarla, porque Él nos da fortaleza en sus promesas. Y bueno, gloria a Dios porque nos dejó su palabra, porque ¿a dónde vamos a ir si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Y recordemos que Él fue el que puso eternidad en nuestros corazones, y solo lo eterno puede llenar lo eterno. Por eso lo hemos hablado muchas veces: ni casas, ni carros, ni nada puede llenar lo que nosotros sentimos. Solo cuando llegamos a la presencia de nuestro Señor Jesús, genuinamente con un nuevo nacimiento, es que Él llena absolutamente todo, y todo lo demás ocupa un lugar secundario. Le damos la honra y la gloria al Señor porque Él es el que ordena nuestras prioridades, y Él siempre tiene que ser lo primero. Ese es el lugar de Él. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia, porque también está en el carácter del Señor, y Él desarrolla en nosotros la paciencia esperando por Él. A veces nos volvemos impacientes, yo soy uno. A veces quiero que el Señor venga ya, lo anhelo, como lo hemos hablado, pero Él siempre nos recuerda su paciencia. La paciencia, hay que tener paciencia, lo vamos a ver, no debemos olvidar que Él, dentro de todas las promesas que ha hecho, las ha cumplido, y también prometió que va a venir y va a volver, que los tiempos son tiempos complicados, pero como dice la palabra, Él pone en nosotros fe, esperanza y amor. Esperanza que va a volver, fe porque ya creímos en Él y fuimos justificados e iniciamos un proceso de santificación, y cerramos con la glorificación, que es cuando Él nos recibe en el aire, ¿verdad? Y el amor, que es el más importante. El amor para el Señor, el amor para el prójimo. Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Vamos a orar para entrar de inmediato a la prédica. Nuevamente, Padre bueno y santo, te damos honra y gloria a ti. Y ponemos este mensajito de hoy, Señor, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, y que tu palabra llegue a lo más profundo de cada uno. Gracias te damos nuevamente por tenernos reunidos, y gracias por tu bendita palabra, y recordarnos que vienes pronto, Señor, y que no caigamos dentro de la profecía que dice que muchos al final de los tiempos se enfriarán. Que no caigamos entre aquellos que dicen que estás tardado, porque no es así. Quieres que muchos se salven, todos se salven. Por eso esperamos en ti. Y como dice al cierre de Apocalipsis 22, y la esposa y el espíritu dicen ven, que es una característica de la iglesia que está esperando al Señor. Tú no estableciste religiones, tú estableciste tu reino, Señor. Y creemos, Señor, en que la iglesia verdadera es aquella que te ama y guarda tus mandamientos, como dice Apocalipsis. Gracias nuevamente por enseñarnos el camino y por hacernos entender, Señor, que tu comunión es aquellos con los que te temen, y tú le enseñas tu pacto. Gracias, Señor. Amén y amén. Recordarles nuevamente, somos el ministerio Abba Padre como las águilas. Somos todos los que estamos aquí, somos siervos del Señor Jesús, ¿verdad?
Para todos aquellos que como nos escuchan por primera vez, esta es la información del Ministerio Agua Padre como las Águilas. Un ministerio, como muchas veces lo decimos, de restauración y evangelización. Todos nuestros contactos, el correo, el Gmail, el WhatsApp y el canal en YouTube, donde también pueden encontrar todas las prédicas del ministerio y los contactos por si gustan escribirnos y para todos aquellos que deseen recibir consejería. Eh, Estamos a sus órdenes, como siempre lo decimos, y es un mandato del Señor Jesús, servir y no ser servidos. No cobramos por compartir del Señor, porque lo que nosotros recibimos de gracia tenemos que darlo. Bueno, eh, hace, hace casi una semana eh, estaba revisando, bueno, estábamos orando por algunas peticiones. Y bueno, dentro de las peticiones encontramos que algunas son en referencia a la depresión y a la ansiedad. Yo diría que bastantes. Todos pasamos por esto en algún momento. Y hay mucha gente que con más razón, ¿verdad? En estos tiempos está pasando. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos difíciles, tiempos de ansiedad, eh, muchas veces de desesperación. Vemos gente que ha perdido su empleo, gente que no está trabajando. Hay gente que ha perdido un ser querido eh, y entre otras cosas, ¿verdad? Material, ha perdido dinero. eh, a mí que me toca a veces andar en la calle, eh, he visto cómo locales están cerrando, han quebrado emprendimientos, empresas pymes, ¿verdad? Y uno ve que la gente no es feliz, que la gente es violenta y la gente vive en una ansiedad constante y en las carreteras lo vemos cuando uno va manejando, que si uno no está bien aferrado a la palabra de Dios, le puede caer en la misma. Pueden ponerse ahí de cólera con otros conductores y uno no sabe lo que pueda pasar. Y esto pasa, esta ansiedad, estas depresiones, esta violencia, todo esto pasa inclusive en nuestros hogares. Y vimos un día de estos un reportaje de un par de vecinas que empezaron ahí a increparse y los esposos, uno terminó sacando la pistola y matando al otro. Entonces, son situaciones muy complicadas, son tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Y todo esto lo vemos a nuestro alrededor. Al menos a mí, a veces salir de la casa ya no me dan ganas. Prefiero estar en la casa, ¿verdad? Entonces, en la última intercesión, eh, en las oraciones vimos peticiones de depresión y de ansiedad, ¿verdad? Y el Señor a nosotros, ¿qué nos manda? ¿Qué nos enseña? A tener paz. Y, 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 y esto está en su palabra, en sus promesas, ¿verdad? Vemos cómo el clima se está comportando. eh, Vemos cómo las guerras en Ucrania, Asia, se están dando. Hay rumores de guerra, China, Taiwán, China, Rusia contra Estados Unidos. eh, Se están dando, se está armando, como dicen las profecías, como dice la palabra de Dios, pero se están dando muchas cosas que, insisto, tenemos que aprender a leerlas eh, a la luz de la palabra. Uno ve manifestaciones ahí en Estados Unidos, los estudiantes, eh, que, que los palestinos, que Israel, eh, incendios forestales que siempre se han dado, pero se dan con mayor intensidad, los volcanes que tienen un comportamiento como que se estuvieran preparando, ¿verdad? Las inundaciones que se han dado, pero cada vez son más extremas, porque puede haber alguien que diga, no, pero eso siempre se ha dado, sí, cada vez es más extremo, cada vez es más frecuente.
y lo hemos hablado, basta con ver las estadísticas en este país para darse cuenta que el crimen ha levantado rapidísimo, el sicariato, el, eh, el asesinato de mujeres, muchachitos cada vez más jóvenes en vicios, en drogas, ¿verdad? Entonces el Señor nos manda a tener paz y al mirar todo esto también vemos el reflejo de una sociedad ansiosa, deprimida, una sociedad en decadencia y esto no lo detiene nada en el mundo. Y así está profetizado, ¿verdad? Así está profetizado. Entonces aquí vemos estas imágenes, son muy dolorosas. Un día estos a mí me preguntaron que como nosotros como seguidores del Señor Jesús, nosotros amamos Israel, la amamos mucho, pero a veces la gente también busca como ponerle trampillas a uno, entonces le dice, ¿y usted qué piensa de la matazón que se está dando en Palestina? ¿Verdad? Y hay cosas que uno tiene que tener claras. Yo amo profundamente a Israel y los bendigo. Y yo tengo, por ejemplo, un hermano al cual yo amo mucho. Si ese hermano mío decide hacer algo, ¿verdad? Que va en contra de todo, pues yo no lo dejo de amar. Él se hará cargo de sus propias decisiones. Y sabemos que esto es así. Por más que yo ame a Israel, ellos serán juzgados por el Señor. Pero bendecimos a Israel, amamos a Israel. Y todo esto que se da está dando es muy lamentable. Eh, por otro lado, está las matazones que hicieron en Israel el 7 de octubre y todo se está dando de una manera también para que esta nación se vaya quedando sola, ¿verdad? Entonces, la ansiedad y la depresión se viene por muchos factores también que nosotros pasamos en nuestras vidas. Dice segunda de Pedro 1:2, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, en momentos de depresión, de ansiedad, ¿cómo obtenemos esa paz? Por medio de la palabra, sus promesas, porque la palabra nos va a dar el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Entre más conocimiento, entre más tiempo, perdón, pasemos con la palabra del Señor, mayor conocimiento vamos teniendo del corazón de nuestro Dios y más gracia y más paz va siendo multiplicada en nosotros, ¿verdad? Entonces, no podemos olvidar esto. Cuando estamos en momentos difíciles, vamos a la palabra, vamos a doblar rodillas y empezar a pedirle al Señor que por medio de su santa palabra nos muestre el camino, la verdad y la vida. Y la promesa es que la paz va a ser multiplicada, ¿verdad? Y él lo establece. Entonces, como decíamos, hermanos, yo no sé si ustedes se preguntan, pero uno ve una sociedad tan decadente que está imparable y sabemos que pronto va a suceder algo, porque se está llegando, como dice la Biblia, al colmo de la maldad, al extremo de la maldad. ¿Cómo es posible que en barrios ya aparezcan hasta, va a sonar muy duro, pero aparecen personas asesinadas, les quitan la cabeza, los descuartizan, los meten en una refrigeradora? Es una cosa tan terrible. Ese es el colmo de la maldad. Ayer mataron a una señora aquí en la zona de Los Santos, un muchacho de 26 años que se enredaron y para robarle la mató y la quemó. Entonces es una cosa sumamente terrible. Estamos en tiempos más oscuros y cuando está más oscuro, quiere decir que la luz va a resplandecer muy pronto, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No es normal, es algo extraño lo que está sucediendo para aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Pero nosotros como seguidores del Señor Jesús ya tenemos información. Ya sabemos que Él viene, ya sabemos que todo esto está profetizado y con más razón hay que tener la lamparita con bastante aceite, ¿verdad? Con bastante aceite.
En la palabra de Dios está la respuesta, pero si no pasamos tiempo en ella, difícilmente. Y ahorita pues estamos abriendo y escudriñando, porque todo lo que está en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, Pablo dice que es enseñanza para nosotros, para que nosotros aprendamos todo lo que pasó con el pueblo de Israel, todo esto es para que nosotros aprendamos de las experiencias que ellos vivieron y que son para enseñanza nuestra. No es solamente una historia, no, es porque tenemos que meditar en ella, ¿verdad? Dice Éxodo 1, del 8 al 14. Este es un pasaje donde el pueblo de Israel, eh, del Antiguo Testamento, vivía oprimido por el poder de Egipto, ¿verdad? Hoy día nosotros vivimos de alguna manera también oprimidos por el poder del mal, injusticia, violencia, porque estamos en este mundo, porque somos pasajeros nada más en este mundo, ¿verdad? Y ellos, es como una simbología, ellos también pasaron por situaciones complicadas y todavía la están pasando. Hay naciones que quieren destruir Israel, otras quieren ser aliados de Israel, pero Israel siempre llama la atención, siempre es atractivo Israel, ¿verdad? No sé, no hay ninguna otra nación del mundo como esta. Nosotros lo vemos, ¿verdad? Entonces, también hoy en día nosotros pasamos mal por tanta injusticia, hay mucha violencia, las cosas a veces no salen como queremos, a veces luchamos, nos esforzamos, nos levantamos de madrugada inclusive, ¿verdad? Para ir a trabajar, nos acostamos tarde en la noche, eh, se trabaja fuerte, ¿verdad? Se derrama el sudor y, sin embargo, los sueños muchas veces no se realizan, ¿verdad? Y a veces da la impresión de que vivimos en un país como muy injusto, ¿verdad? O en un mundo donde las cosas están de cabeza o al revés. Entonces, por eso, cuando leemos este tipo de historias y los milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel en el pasado, pues podemos aprender lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida, ¿verdad? Inclusive en nuestros tiempos tan convulsos, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, siempre. Y Él dice en el Salmo 89, no mudaré lo que ha salido de mí. Él no cambia, ¿verdad? Lo vamos a leer aquí. Dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. A mí me llamó mucho la atención esta parte. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Dice un nuevo rey, ¿verdad? Entonces, quiere decir que los tiempos pasan, reyes, presidentes, van y vienen, no son eternos. Y por ende las circunstancias y problemas que estamos pasando ahorita tampoco lo son, ¿verdad? Ustedes saben, bueno, los que han leído la historia, surge una fuerte sequía, ¿verdad? De 7 años y el pueblo de Israel se ve forzado a ir a Egipto, Jacob y sus hijos. Y José, ¿verdad? Fue puesto por el faraón en lugares de honor, ¿verdad? Estando allá en Egipto para ayudar a su pueblo. Realmente el Señor lo puso en lugares de honor y usó al pueblo de Egipto para salvar al pueblo de Israel. ¿Verdad? Era como, José era, yo me imagino pasándolo a actualidad, que José era como un ministro de economía o algo así, ¿verdad? Una persona muy importante en Egipto. Tenía que hacer depósitos y reservas de trigo, y él era guiado por Dios. Bien conocido era José en ese tiempo en Egipto.
en tiempos de Faraón. Pero como dice el pasaje, los tiempos cambian y surge un nuevo Faraón, ¿verdad? Los tiempos cambian. A veces uno quisiera que si me está yendo bien en cierto lapso de tiempo, que se quedara así para siempre, pero sabemos para los que hemos conocido del Señor que no es así. Y aparte de eso, el Señor constantemente a sus hijos, si lo llamamos a la actualidad, está moviendo ahí, como dicen, la zona de confort. Cada rato está moviendo para que estemos despiertos. Entonces, hermanos y hermanas, el hecho que hoy estemos bien, con buen alimento, buen empleo, eh, buena salud, ¿verdad? Si la familia está unida, no quiere decir que siempre va a ser así. Los tiempos cambian. Y esta línea del pasaje nos enseña eso, ¿verdad? Entonces puede ser que las cosas eh, mañana no vayan a estar bien, o no vayan a estar muy bien, ¿verdad? Por otro lado, si la persona está sin empleo, mañana sintiéndose mal, sin dinero, sin familia, si las cosas no están bien para muchos, no hay que desesperar, no hay que deprimirse, porque esas vamos a ver que son trampas del diablo. No hay que entrar en ansiedad, no hay que desesperar, porque estamos aprendiendo que también los tiempos cambian, no solo para mal, sino también, ¿verdad? Sino también para bien. Eso sí, debemos seguir siendo obedientes en temor de amor reverente. Y y hoy me puse a pensar en esto, yo, mira, temor de amor reverente. Qué bonito, porque es así. Entonces, por más fría o tenebrosa que esté la noche, sabemos que solamente dura 12 horas y amanece. Así que ánimo y valiente y no caigamos en ansiedad y depresión, porque somos seguidores del Señor Jesús. Si nosotros confiamos en Dios, por más que estemos mal, va a salir el sol. De, va a salir el sol y va a amanecer. Entonces, dice el texto que se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Entonces, viéndolo así, vivimos en las mismas circunstancias. Y si lo llevamos a los trabajos, por ejemplo, puede ser que no nos llevamos bien con algún, puede ser que nos llevamos bien o no nos llevamos bien, por ejemplo, con algún jefe o algún gerente, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me ha pasado que nos llevamos bien con algún gerente y de repente se retira, se jubila o sale de la empresa y llega uno nuevo que no conoce cómo trabaja uno. Y ese nuevo no nos da la oportunidad de demostrar, ¿verdad? Y maltrata a todos, comienza a tener dificultades con todos y nosotros tenemos dificultades con él y nos pone dificultades en el camino y a veces siente uno hasta ganas de renunciar, ¿verdad? Y ese nuevo gerente de repente lo ve a uno con ojos como de querer sacarlo para meter a algún conocido de ellos, ¿verdad? En lugar de uno. Y así, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y es una realidad que viven muchos o vivimos muchos, ¿verdad? Es una realidad. Entonces, el simbolismo de este texto lo traemos a la realidad. Entonces, eh, siguiendo con el texto, dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, aquí está interesante, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, más fuerte que el pueblo egipcio. Entonces, es interesante. Eh, es muy interesante el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no fue escogido por ocurrencias de Dios, ¿verdad? El Señor sabía que lo usaría como instrumento para llevar la palabra a todas las demás naciones y que el pueblo de Israel lógicamente debía reflejar el carácter de Dios, así como el Señor a nosotros nos manda cada día. Conforme vamos teniendo mayor conocimiento de Él, guardamos, ponemos por obra y
Y eso es reflejar el carácter de Dios, las bondades de Dios. Hablábamos de principios del cielo. Si Él es misericordioso, nosotros somos misericordiosos. Si Él es bondadoso, somos bondadosos y eso es reflejar el carácter de Dios, ¿verdad? Entonces, así fue el pueblo de Israel. Fueron escogidos para reflejar el carácter de Dios y a todas las naciones, ¿verdad? Y vemos, como hablamos ahora, que hay una atracción muy interesante con el pueblo de Israel, como pasa hoy, ¿verdad? Por esa tierra santa. Muchos a través de la historia han querido destruirlos y otros queriendo ser sus aliados. Es una nación próspera a nivel de inventos y todo lo que han hecho, porque así lo estableció el Señor, que ellos eh, iban a ser prosperados, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, si somos hijos de Dios, el plan del Señor Jesús para con nosotros en momentos difíciles no es que seamos hombres o mujeres derrotados, no que tengamos eh, victoria, que tengamos matrimonios en victoria, no matrimonios destruidos, ¿verdad? Él no quiere que nosotros pasemos pidiendo favores, de favor en favor a otros, no, para eso lo tenemos a Él, que no, Él no quiere que nosotros pasemos arrastrándonos en vicios o que vivamos en ansiedad o depresión continua por circunstancias, no, ese no es el plan de Dios. Él quiere salvarnos, pero el Señor quiere que seamos una nación o de personas grandes. Él dice en su palabra, una nación de reyes y sacerdotes, que seamos cabeza y no cola, que prosperemos en todo, pero así como prospera nuestra alma. Eso dice en tercera de Juan. Hay condición. ¿Queremos ser prosperados? Sí. Ok, hay que empezar a prosperar el alma. Y no como la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Que piensan que todo les va a caer del cielo, que no importa el comportamiento que tengan, no importa si son desobedientes, no importa si leer la palabra, van a ser prosperados y eso jamás. Aquí está la sana doctrina del Señor. Quiere prosperarnos, pero también tenemos que prosperar nuestra alma. Tercera de Juan 1. Y caminar en su recto camino, ¿verdad? Buscando el reino de Dios y su justicia primero. Y luego llegan las añadiduras que Él tiene para nosotros, las que Él considera para sus hijos, que tampoco es que nos va a dar todo, ¿verdad? O sea, él en su infinita sabiduría sabe para sus hijos que nos conviene y que no. Eso hace un buen padre. Eso hace un buen padre para con los hijos. Por eso a veces es duro ver jovencitos que andan metidos y sus padres no estorban, ¿verdad? Váyase con un tío, váyase con una tía o váyase con un amigo, pueden ir a un bar, vayan aquí y piensan que están bien cuidados, pero no es así, ¿verdad? O hemos visto padres que eh, ¿cómo se dice? Por consentir a los hijos, son permisivos. Creo que el otro día lo hablamos. Ah, no, es que yo quiero ser amigo de mi hijo. Esa es una tendencia extraña, no es la que nos enseña el Señor. Uno es Uno primero es padre y tiene que comportarse como padre, poniendo límites, poniendo estorbos, ¿verdad? Y a veces el ser padre implica que vamos a tener diferencias con los hijos, pero cuando uno es joven no ha vivido ni ha tenido las experiencias que los padres han tenido. Por eso los papás a veces dicen no o sí. Y por eso nuestro Señor en su infinita sabiduría nos dice no o sí. Es el mismo principio, ¿verdad? Es el mismo principio. Entonces debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo que viene. Bueno, pasemos aquí al versículo 10 y vamos por el versículo 10, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora pues, sean sabios para con él, para que no se multi-
para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, a él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ahora pues seamos sabios para con él. Ah, no, me brinqué el 9, perdón. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra, ¿verdad? Entonces, todo esto es tan interesante porque ahí dice, ahora pues seamos sabios, ¿verdad? Dicen los egipcios. Nosotros sabemos que Egipto es una representación del diablo, es un simbolismo, ¿verdad? Ellos dicen, no vamos a dejar que crezcan, decían los egipcios, no dejaremos que progresen, que prosperen más que nosotros. Es más, así los veían, son un pueblo peligroso, decían ellos. Entonces, hermanos y hermanas, los hijos genuinos de Dios, ¿verdad? Que establece la Biblia, vamos a ser perseguidos y cargados con aflicciones. Ahí es donde muchos, si no están aferrados al Señor, caen en depresión, caen en angustia, ¿verdad? Y este es un proceso. No digo que yo no he caído, por supuesto. El Señor dice también que 7 veces cae el justo y 7 veces Él lo levanta. Él sabe, ¿verdad? Entonces hemos sido afligidos. Pero hay algo importante, que nosotros, los hijos de Dios, somos temidos y conocidos en el reino de las tinieblas. Esto es importante. Y entre más nos afligen, ¿verdad? Más nos bendice el Señor Jesús por nuestra fidelidad a Él. Estamos en una guerra, lo hemos mencionado. Entonces, si somos hijos del Señor, nacidos de nuevo, somos conocidos en el reino de las tinieblas. Más bien uno debería preocuparse si no pasa nada, ¿verdad? Hay que preocuparse si realmente en nuestra vida no está pasando absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, Él nos va a bendecir por nuestra fidelidad y nuestra obediencia solo a Él. Así que no nos sintamos deprimidos o ansiosos. No demos cabida a estos pensamientos, hermanos y hermanas. No nos sintamos tristes. Eh, no nos sintamos tristes cuando no somos bien vistos por los demás a causa de nuestra fe en el Señor Jesús. El que tiene que vernos bien a nosotros es el Señor Jesús. Tenemos que estar bien con Él. No debemos de confundirnos si alguna persona no nos ve bien. Más bien, yo creo que es buena señal que algunos no nos vean bien, que algunos nos critiquen. De alguna manera es una buena señal porque el Señor Jesús dice que íbamos a pasar por esto y Él lo pasó y que el siervo no es más que su Señor. Entonces eso está, como dice nuestro pastor, eso está en el combo, ¿verdad? Que recibimos como hijos genuinos del Señor. Hace un tiempo yo conocí a un muchacho que me contaba que estaba en drogas, que ahora esto está desatado, el tema de las drogas, en todo lado está, ¿verdad? Entonces me contaba que estaba en drogas, había aprendido a beber en la casa de los papás, eh, hacían fiestas, y para cualquier cosa era borrachera, cualquier cosa era alcohol, vicios, cigarro, eh, eh, pero principalmente licor y drogas, para arriba y para abajo, ¿verdad? Borrachera, cumpleaños, borrachera, el Día de las Madres, borrachera. Eh, bueno, para los que le celebran Navidad, para ellos, borrachera. Y borrachera, y borrachera. Y el muchachito apenas con 11 12 años, imagínense. Entonces, así a veces son los seres humanos, ¿verdad? Yo no sé, pero no tienen la capacidad de educar a sus hijos. Piensan que lo están haciendo bien, enseñándoles estas cosas, ¿verdad? O les enseñan el machismo, les dicen, tú eres un macho men, ¿verdad?
un hombre, o el papá le dice, usted es mi hijo, y tiene que aprender a beber. Y dice que le daban tequila cuando, cuando él tenía apenas 10 o 11 años, ¿verdad? Entonces, y claro, cuando llegó a la adolescencia ya era un completo borracho, era un alcohólico. Y dice que después de ahí, en su momento, él se rebeló con los papás, se fue de la casa, y entonces también ya se metió en las drogas y vivían en promiscuidad, pero que un día, como nos pasa a todos, un día se encontró con el Señor Jesús, el Señor Jesús lo encontró. Gloria a Dios y bendito sea el día que el Señor Jesús llega a nuestras vidas, ¿verdad? El día que nos dejamos encontrar por Él, por el Señor Jesús, porque ese día cambia absolutamente en todo. El Señor Jesús dice Él, ¿verdad? Entró a la vida de Él, a su corazón, y cambió, y Él cambió, y volvió a la casa, ya no bebía, ya no usaba drogas, eh, ya Él estaba en un nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, porque es así como nosotros vamos cambiando cuando tenemos un nuevo nacimiento. El Señor va quitando aquello que no teníamos poder, ¿verdad? Va quitando por medio de su Santo Espíritu y va generando un rechazo a aquello que a Él no le gusta, ¿verdad? Él mencionaba ya, yo empecé a cuidar mi cuerpo porque entendí que es templo del Espíritu Santo. Empecé a temer al Señor, entonces ya no iba a lugares donde frecuentaba porque era templo del Espíritu Santo. Ya no se tatuaba porque era templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entendió que nuestro cuerpo es para adorar a Dios y que debemos de mantener nuestro cuerpo limpio, sano, limpio de vicios, limpio de cosas nocivas eh, eh, que arruinan la salud. Entonces, vean qué interesante, la familia del muchacho, ¿verdad? Cuando él llegó, en lugar de alegrarse, ya lo miraron mal y le dijeron que se había hecho como una mujer. Oigan ustedes, o sea, qué cosas, ¿verdad? Nivel de machismo. ¿Por qué? Porque ya no bebía y ya no se comportaba como antes. Entonces, hermanos y hermanas, el pueblo de Dios va a ser muchas veces burlado, va a ser criticado, va a ser juzgado inclusive por los de su propia casa, porque también el Señor dice que uno no es profeta en su propia tierra, va a ser juzgado. Pueblo del Señor o la persona y seguidora del Señor Jesús va a ser condenada por la gente, ¿verdad? Que no conoce del Señor, o por algunos que dicen conocer a Dios, pero no lo saben bien. Y aquí es donde entran también las trampas del enemigo, porque por una situación de estas, que la familia no esté criticando a uno, porque ahora uno sí ya anda en un buen camino, y eso puede generar también en la lucha del cristiano, puede generarle ansiedad o puede generarle depresión, porque ya los hermanos no lo llaman a uno, los sobrinos ya no lo llaman a uno, porque ya lo ven como aburrido, ya lo ven como que ya no hacía las cosas de antes, y ya empieza a aislarse y a quedarse solo. Siempre los seguidores del Señor Jesús vamos a tener un caminar así, muchas veces en soledad, aislados de los demás, porque ya no compartimos esas cosas, pero agradando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a quien realmente debemos de agradar. Y eso nos llena, y eso nos da la esperanza, porque vamos a ser salvos. Y eso nos llena de amor para con los demás. Por eso compartimos la palabra del Señor, para que otros se salven. Ese es el amor, para que otros conozcan del Señor. Y eso también, una vez el pastor y yo fuimos y vimos un viejito que estaba debajo de un puente, y recuerdo que se llevó al hospital, se llevó a un albergue, y cuando se llegó al albergue, el viejito dijo, no, mejor regreso a lo de antes. Claro, para nosotros fue mucho dolor, porque es un alma que el Señor ama, pero la persona no quiere. Entonces, ya no quiso ni el hospital ni el albergue y prefirió devolverse a estar viviendo debajo del puente por cuenta propia. Imagínense, estaba con problemas de vicios y de drogas. Entonces, hermanos, nos van a condenar, pero no debemos de preocuparnos, ni angustiarnos, ni deprimirnos, ¿verdad?
Entonces, volviendo, el pueblo de Egipto comenzó a perseguir y a molestar al pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora leamos, por ejemplo, el 11. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés, perdón, que los molestasen, dice ahí. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Vea usted, entre más les daban palo, tanto más se multiplicaban y crecían. O sea, imagínense los egipcios, no entendían esto. Más le daban, más se multiplicaban. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Imagínense los jefes temiendo al pueblo de Israel. Claro, eh, es muy interesante lo que el Señor hace aquí. Es muy interesante. El 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. O sea, más palo les estaban dando. Y amargaron, vean ustedes, su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Les amargaron su vida, ¿verdad? Aquí como paréntesis, dice que los obligaban a hacer barro y ladrillo, ¿verdad? Construir edificios. Y eso no es vergonzoso como tal, ¿verdad? Yo pienso que ningún tipo de trabajo es vergonzoso. Barrer la calle, recoger la basura, recoger papeles, nada de eso es vergonzoso. Cualquier tipo de trabajo, uno ha aprendido que dignifica a la persona. El problema no es el trabajo, sino que, que al pueblo de Israel los hacían trabajar con dureza, con rigor, con espíritu de explotación, con espíritu de abuso. Los masacraban, los pisoteaban para exterminar a este pueblo, ¿verdad? Pero dice el texto que cuanto más los oprimían al pueblo, más el pueblo se multiplicaba, más se despertaba el pueblo, más le ayudaba el Señor, Dios Todopoderoso, a este pueblo. ¿Verdad? Egipto estaba masacrando al pueblo de Israel, como mencionábamos. Y como decíamos, Egipto es un simbolismo del poder opresor del diablo, ¿verdad? Que nos, trayéndolo a hoy, que nos quiere deprimir y llevar a ansiedad, porque esto que estamos viendo aquí se da en los trabajos. Hay gente que se comporta así, abusadores con los empleados, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, nosotros, cada uno, somos lo más hermoso que Dios tiene. Y yo repito, por eso el enemigo nos quiere engañar y encerrar en angustia, depresión, sufrimiento, ansiedad, ¿verdad? Y esto lo digo por experiencia mía, mi esposa, nos llevó a ese punto. Caíamos en sus mentiras cuando no habíamos nacido de nuevo, por ignorancia, por lo que sea, pero ahí estábamos cayendo en sus mentiras. El diablo quiere destruirnos y destruir a nuestros hijos o a nuestra familia, ¿verdad? Y uno ve, por ejemplo, ahora muchas parejas empiezan mal, muchos matrimonios terminan en divorcio, 8 de cada 10, ¿verdad? El enemigo busca y destruye a los hijos mediante saltos generacionales, ¿verdad? La vida de nuestros hijos o nuestras hijas está en peligro eh, cuando nosotros como padres no estamos alineados con lo que el Señor nos está mandando a hacer o lo tomamos con ligereza lo que estamos aprendiendo del Señor, ¿verdad? Vemos tantos hijos metidos en drogas y la gente dice, no, es que en las escuelas deberían de enseñar esto, no, es que el gobierno debería hacer esto, no, que es, pero al final de cuentas todo se resume en el hogar. Está en los padres, por eso el Señor dice la maldición de los padres sobre los hijos, ¿verdad? Porque ellos no estorban, porque los dejan ser felices, los dejan, eh, y no es así, eso no lo enseña la Biblia, eso enseña el mundo, pero no la Biblia, ¿verdad? Entonces vemos tantos jóvenes metidos en drogas, en sicariatos y en miseria, ¿verdad? Volvemos a decir lo mismo, váyase al bar, váyase a la fiesta, los papás, escuche esto. Eso no hay ningún problema. Que el reggaetón, que esto y que el otro, no hay ningún problema. Escuchen la letra, estudien las letras,
¿verdad? Váyase como decíamos, con el tío o la tía, y hay personas muy permisivas que no son buenos padres. Entonces el enemigo finalmente destruye de poco a poco los valores, los principios, y cuando todo va mal, cuando ya la persona toca fondo, cuando ya hay fracaso, nuevamente el enemigo usando su estrategia pone soluciones de mentira en estas condiciones de bajeza, como son los vicios o relaciones inapropiadas en adulterio, fornicación. Yo me merezco ser feliz y empieza aquello, ¿verdad? Con una falsa promesa de hacernos olvidar las dificultades y los problemas. Usted está en depresión, bueno, vaya y se toma un poco de licor. Vean qué cosas. Está ansioso y esto y el otro. Váyase a una fiesta ahí con los amigotes y todo, para que se relaje. Esas son las soluciones que pone el enemigo, ¿verdad? Y yo he visto y hemos visto en noticias que hay gente que agarra un revólver y se pegan un tiro para resolver un problema terrenal. Pero como nos ha dicho el pastor, pero empiezan los problemas eternos, el quitarse la vida. Así trabaja el enemigo. Cuando la persona se quita la vida, empiezan los problemas eternos. Ahí anda una doctrina que dice, es que Judas se salvó. Judas se quitó la vida. Es que si se arrepintió, pues no, se quitó la vida. Y sabemos lo que dice la Biblia para aquellos que se quitan la vida, ¿verdad? Entonces así trabaja el enemigo, oprimiendo poco a poco nuestro corazón, nuestra mente, para llevar a la persona a ansiedad y a depresión. Ese es el poder opresor de Egipto. Ese es el poder opresor de Egipto. Hay muchas maneras de oprimir, ¿verdad? Existe la opresión, eh, que es como la más común, que es la opresión emocional. Un caso es cuando somos niños y que hay marcas en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo nos trataron nuestros padres, hubo abusos, golpes, palabras fuertes, incidentes en la infancia que realmente duelen mucho y dejan marcas emocionales. Eh, y después cuando crecemos y llegamos adultos, ¿verdad? Muchos tratan igual de mal a sus hijos. Y yo he visto casos de gente, ¿verdad? Que no recuerdan nada de la infancia, fueron abusados y maltratados y todo eso, se les olvidan esas cosas, pero inconscientemente los repiten, ¿verdad? Con otros. Y eso es que también se vive oprimido sin saberlo, se vive en angustia, en depresión. Y detrás de esas emociones, como la depresión, como la ansiedad, tristeza y todo esto, está el enemigo de las almas, que quien ama las almas es el Señor y el enemigo de las almas, que es el diablo, ¿verdad? Entonces, así como Egipto, oprimiendo al pueblo de Israel o a la persona, ¿verdad? El enemigo nos oprime usando emociones negativas, emociones que no dejan ser feliz a la persona. A veces, hermanos y hermanas, y lo decía siempre por mí, ¿verdad? Eh, de grande, yo sin conocer ya un poco más adolescente, sin conocer de mi Señor, yo me preguntaba por qué yo no era feliz. Y yo leía libros de filosofía y autoayuda y todo aquel montón de basura. Entonces yo me decía, ¿por qué no soy feliz? Porque tenía todo para ser feliz. Era materialmente hablando, trabajaba, eh, emocionalmente, pues pensaba que sí, ¿verdad? Pero a veces uno se carga con cosas que ni sabemos y están haciendo daños en nosotros, pero creemos que no, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ahí es donde está la pregunta, ¿y por qué no soy feliz y yo tengo todo? Volvemos a lo mismo, porque en las cosas no hay eternidad. Es en aquel que nos hizo, el que único nos puede hacer feliz, pero no lo sabemos. Seguimos buscando del mundo para ser felices. O el mundo dice, la felicidad está en ti. El mundo es lo que enseñan en las películas. La felicidad está dentro de ti, no es así. Solo el Señor puede darnos eso. Otro día otra persona me dije, es que Pablo, yo amo a mi esposa y yo amo a mis hijos, pero un día esto llegué a la casa, ¿verdad? Como enojado y les grité y los maltraté y me decía, Pablo, yo no entiendo porque yo amo a mi esposa y yo amo a mi familia.
No me entiendo. Si yo los amo mucho, pero los trato mal, pero yo los amo. Por qué yo, en lugar de cuidarlos, yo los maltrato? No me entiendo. Vamos, ¿verdad? Yo me di cuenta luego que él hizo luego un tratamiento psicológico, claro, dirigido por el Señor Jesús, porque ahora hay cosas psicológicas que también son muy peligrosas. Todo siempre tiene que ser dirigido por el Señor Jesús. Y él se acordó que de niño era maltratado por sus papás, ¿verdad? Él era maltratado por otras personas. Entonces él hacía todo esto, pero había olvidado eso, ¿verdad? Pero de grandes esas heridas emocionales salían a flote y ahora él era un pobre oprimido de sus emociones o esclavo de sus emociones, pero con esa dirección del Señor, él logró ser libre porque nació de nuevo. Entonces, hermanos, la depresión, la tristeza, todo esto, la ansiedad, son emociones muy traicioneras. Por eso Jeremías dice en Jeremías 17:9, y está en pantalla, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? También Salomón dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A veces hacemos las cosas pensando que están bien, tratamos a otros pensando que está bien, pero no sabemos, son caminos de muerte, ¿verdad? El otro día vi un documental de una muchacha que quería casarse con un muchacho que no le convenía. Entonces los papás le decían, prácticamente llorando a la muchacha, mire, no se case, ese hombre no es un buen hombre, no va a ser feliz. Y los hermanos de la muchacha le decían lo mismo, los amigos le decían lo mismo. Dice que hasta los profesores le decían lo mismo. Los hermanos de la iglesia le decían lo mismo, no se case, no le conviene, ¿verdad? Y el mismo pastor le decía lo mismo, y aún así ella quería casarse. ¿Cuál era el único argumento que ella mencionaba ahí en ese documental? Ah, es que yo lo amo. Vean qué interesante, ¿verdad? Y ya nosotros aprendimos que el amor del Señor Jesús construye, el amor nunca destruye. Entonces los papás le decían, hija, no, no te has puesto a pensar de que esa persona no te conviene, que todos los que te han dicho que no te cases tal vez tengan razón. No se ha puesto usted a pensar en eso, ¿verdad? De que todo lo que le estaban diciendo, no se case, estaban en lo cierto y que ella estaba equivocada. Le decían que se pusiera a pensar en eso. Y ella daba una respuesta también ahí, que le decía, mire, papá, si estoy equivocada y si mis emociones me están traicionando, pues yo me separo, listo, ¿verdad? Si el casamiento no funciona, me separo. Esta es la manera actual, hermanos y hermanas, de pensar y destruir lo establecido por el Señor en referencia al matrimonio. Pero la trampa es que yo he visto gente que se casan, se separan y sufren. No es como así nomás, ¿no? Siguen sufriendo y siguen repitiendo patrones y cada vez van cayendo más profundamente y no saben que están deprimidos, no saben que están, no lo saben, ¿verdad? Ya uno, cuando se va a casar y decir de entrada, me caso y voy pensando en que si no funciona me voy y listo, es algo muy emocional, ¿verdad? Que nos lleva a depresión, ansiedad con el tiempo. Esto abre puertas luego para el odio. Eh, ¿Por qué? Porque hey, si uno se casa con alguien es por amor, pero hey, pues, me separo, termino odiando porque ya no quiero estar con esa persona y posiblemente se vaya murmurando, que es otro pecado. Vean la capacidad que tiene el pecado de reproducirse, ¿verdad? Entonces ya no lo quiero estar con él porque lo odio y me voy a murmurar porque tiene esto malo, ya esto no me gustó, ya no quiero estar con esa persona y se pasa hablando mal de aquella persona con quien ya no se está. Y poniendo argumentos ahora de que por qué es mejor estar separados. Este tipo de situaciones solo afecta a la persona, ¿verdad? Y la persona sigue engañada en su mente de que no pasa nada, pero a nivel espiritual, aquello está vivo, se está moviendo. Sin el Señor Jesús vivimos oprimidos o esclavos de las emociones. Yo sé que a veces como cristianos pasamos por esto, pero repito, gloria a nuestro Señor que nos aferramos a sus promesas. Como decíamos al principio en el Salmo 27,
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ahí me aferro en los momentos difíciles. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué de atemorizarme si Él está por encima de todo? Ahí me aferro cuando lleguen esos pensamientos de tristeza, de depresión, de ansiedad. Cuando llegan esos problemas, hacer como Daniel, el primer recurso, a orar, ¿verdad? Y a aferrarnos a las promesas. Pero si no pasamos tiempo en la palabra, no tenemos cómo, no nos la aprendemos, ¿verdad? Las circunstancias que nos rodean son difíciles, pero en el Señor Jesús sabemos que Él cambia todas las cosas, ¿verdad? Porque Él dice en su palabra, ¿verdad? Que si estamos en situaciones difíciles, pero al que cree todo le es posible. Y también Él dice que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien, aunque todo parezca oscuro. Él prometió ayudarnos. Y si estamos al abrigo del Altísimo, Él es fiel en ayudar. Entonces, hermanos, si está pasando por algún momento difícil, no se rinda. Siga apropiándose de sus promesas y doblando rodillas. No dé espacio a la depresión ni a la ansiedad. El que prometió ayudarnos, repito, es fiel y justo. Nuestro Señor Jesús, Él es un Señor de victoria, no de derrota, ¿verdad? Y nosotros vemos en este país y en la humanidad que, repito, estamos en momentos muy sublimes por su venida y que son momentos oscuros, pero va a llegar la luz de la que Él nos habló. Como decía en la canción, no lo vamos a topar en el aire, lo vamos a estar cara a cara con Él y lo vamos a abrazar. Y bueno, imagínense ustedes, yo ya quiero estar con mi Señor, con mi Rey, y vamos a gritar, este es el Rey que nosotros esperábamos. Así que ánimos y valientes, un día a la vez, ¿verdad? Vamos a salir pronto de este éxodo aquí por la tierra. Nuestro Rey viene y viene con galardones. Y ya no habrá, como dice Apocalipsis, más tristeza, no habrá ni más dolor ni muerte. Y estaremos al lado del Rey. Estaremos al lado del Rey, imagínense. Bueno, hermanos, este es el mensaje que les tenía. Que el Señor los bendiga. Y estamos. Y le vamos a dar gracias a nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús, por darnos hoy, Señor, que muchas veces a nuestra vida vienen momentos de angustia, de ansiedad, de depresión, por los que pasamos, sea por familiares, por situaciones personales, situaciones financieras, por situaciones de salud, lo que venga, Señor. Pero es precisamente en esos momentos de verdad donde nosotros nos aferramos a tus promesas. Por eso pasamos tiempo en tu palabra, Señor, para conocer más tu corazón y entender por dónde debemos de ir y caminar. Y cuando pasemos por el fuego no nos vamos a quemar. Y cuando pasemos por las aguas profundas, las aguas no nos van a negar, dice tu palabra. Así que seguimos confiando en ti, Señor, solamente en ti, no en los hombres. Gracias nuevamente por tus promesas que nos dan fortaleza y pongo en tus manos a cada uno de los que están acá escuchando este mensaje y a los que nos van a escuchar luego por medio del canal, para que tú, Señor, los llenes de tu paz, esa paz que se multiplica en el conocimiento de Dios, Padre, y de ti, Señor Jesús, por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu. Gracias nuevamente y ponemos en tus manos este cierre de día santo que tú estableciste y te pedimos que lo que venga a partir de mañana, Señor, que tú nos enseñas que es un día a la vez que vivimos, sea para honra y gloria tuya, Señor, y dale fortaleza a todos mis hermanos, para que ellos, Señor, en momentos difíciles reciban de tu paz. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga.